Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, vayamos sin rodeos. Muchos creían que lo que está sucediendo en nuestro país no podía suceder porque formamos parte de la Unión Europea, tenemos una democracia avanzada y formamos parte de ese selecto club del primer mundo, pero los cojones. Como ya avisamos muchos de nosotros, esta maniobra estaba absolutamente orquestada. Se ha cumplido paso por paso y en los próximos meses veréis cómo las dos patas que le quedan atar a Sánchez, que son los medios de comunicación y la justicia, lo va a ir haciendo poco a poco sin piedad. Conocer al personaje era suficiente para saber cuál era su estrategia, cuáles eran sus pasos, pero para que veáis hasta el punto en el que esto estaba planificado, fijaos que justo después de que el presidente del gobierno compareciera ante las cámaras, porque no había periodistas, como buen demócrata que es, el CIS publicaba una encuesta maravillosa. Pedro Sánchez ordena y el CIS cocina. La ramera del PSOE, que es el CIS de Tezanos, organizaba una serie de encuestas, una serie de preguntas que no solamente coloca ahora mismo al Partido Socialista 9 puntos, por encima del Partido Popular en el caso de que hubiera una elección, sino que además se formulaban en esa encuesta las siguientes preguntas con las que vais a alucinar. Lo que vais a ver en pantalla a continuación son dos de las preguntas de este formulario. Atención, ¿cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? ¿Qué pensáis cuando veis esta pregunta? ¿Es enrevesada? ¿Es lo suficientemente clara? ¿Induce la propia pregunta a que la respuesta sea a favor del presidente? Pero fijaros ahora en la siguiente pregunta. Y ahora, pensando en el caso de la situación de la justicia en España, en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos? Creo que no hace falta ser muy inteligente para entender que estos son fases para legitimar, para conseguir lograr los objetivos del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es atar en corto a lo poco que queda de contrapeso ante el poder político en este país. De hecho, y esto ya es conspiración, me puedo llegar a creer que esto estaba tan pactado que incluso la presentación del pasado lunes estaba grabada, porque empezó diciendo buenas tardes en vez de buenos días. Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta... Pero bueno, esto son cosas ya mías, personales, conociendo la maquinaria del PSOE. Bien, entonces se preguntarán, ¿todo esto para qué? ¿Para qué si va a seguir en el poder? ¿Para qué si lo tenía totalmente claro desde el principio? Pues es muy sencillo, para justificar lo que viene. Mirad, cuando digo que la oposición está totalmente descolocada con lo que está ocurriendo, es porque estoy escuchando a menudo decir que Sánchez está acabado. Que Sánchez aparece cansado, que aparece totalmente perdido, que está desquiciado. ¿Cómo se equivocan? Señoras y señores, espero que esto no les desmotive, pero Sánchez acaba de empezar. Os recuerdo que se celebraron elecciones hace menos de un año y Pedro Sánchez ha conseguido formar gobierno hace apenas unos meses. Como mínimo, le quedan 4 años más. Recibo cientos de mensajes preguntándome, Javi, ¿acabará la legislatura? Pero ¿cómo no la va a acabar? ¿Cómo no la va a acabar si lo tiene todo atado? Muchos dicen no los vascos, muchos dicen no los catalanes, pero no entendéis que jamás permitiría, pase lo que pase, que esto se le escapara, que esta oportunidad que tiene ahora mismo, que está al límite de conseguir lo que necesita, que es acabar con los contrapoderes del Estado, ¿se va a rendir ahora? Eso no puede suceder, es totalmente ilógico y sobre todo en un psicópata narcisista ciego de poder como Pedro Sánchez. La comparecencia de ayer de Pedro Sánchez en Televisión Española fue brillante. Brillante desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en estos últimos 5 días se ha creado un clima de tensión en donde mucha gente, y yo sí que lo creo, incluso votantes del propio Pedro Sánchez, creían que se le estaba yendo la pinza. Si tengo que resumir la entrevista de ayer, es que fue muy claro indicando cuál es el problema, pero fue muy tibio en indicar
cómo va a solucionarlo. No solamente dijo que no tenía pensado dimitir desde el primer minuto, que ahí se le vio el plumero, sino que Pedro Sánchez dijo dos cosas muy claras, y es que el problema principal en este país con la democracia es los bulos, las fake news, los medios de comunicación, o como los llamaba él, propaganda digital, medios digitales, webs desinformadoras, etc. También dejó muy claro que otro problema grave que tiene este país es la politización de la justicia. Dejó claro que es un problema que hay que solventar, pero volvió a ser muy tibio a la hora de proponer soluciones. Pero es que Pedro Sánchez es muy listo. Pedro Sánchez es perfectamente consciente de que si coge el discurso que hemos visto a gente mucho menos inteligente pero con las mismas ideas que él, como son los de Podemos y toda esta gentucilla de ultraizquierda, cometería un error. Y mira, la justificación es muy sencilla. Cuando tienes a más de medio mundo mirándote, observando lo que vas a hacer, creando un clima tan heavy, tan bestia como el que tenemos ahora mismo en nuestro país, tú no puedes salir como la analfabeta de Ione Belarra y algún periodista lamebotas como Pardo de Vera y toda esta gentucilla, diciendo que lo que hay que hacer es cerrar los medios de comunicación, intervenir el Poder Judicial y tal, porque eso no te conviene. Tú lo que tienes que hacer es, este es el problema y lo voy a combatir, dejarlo muy clarito, pero ir gota a gota consiguiendo ese objetivo. Muchos creen que el contrapoder principal que está fastidiando los planes de Sánchez es la judicatura, y es cierto que son el brazo ejecutor y el que le puede llegar a parar los pies, pero os equivocáis. El contrapoder principal que tiene un gobierno son los medios de comunicación. De hecho, en sus comparecencias criticaba más al tema de los bulos que al tema de los jueces, aunque ambos sean un problema grave para él. Con una maquinaria tan grande como el Estado español, que es una escisión ya del Partido Socialista Obrero Español sanchista, se pueden ejecutar muchas acciones para frenar a los medios no afines. Se pueden crear impuestos, como ya hemos visto en países como Polonia, para penalizar a los anunciantes en medios de comunicación. Se puede elevar muchísimo la burocracia que necesitas para crear un medio digital. Se puede inundar a demandas a aquellos perfiles que tienen menos capacidad, como puedo ser yo mismo con una cámara y pocos medios económicos o prácticamente ningún medio económico, hundirlos en denuncias, en amenazas. Pero por favor, no penséis que Pedro Sánchez es idiota y es capaz de enviar a una pareja de la Guardia Civil a detener a Carlos Herrera, o a chapar y tirar la verja abajo del periódico El Debate o de Objective o el periódico de Jano, o venir a mí a llevarme preso a una comisaría. Eso no lo va a hacer porque no es idiota. Si pudiera, si tuviera de verdad la mano para hacerlo, lo haría. Pero no lo va a hacer porque es muy listo. Él sabe perfectamente que tiene que jugar con su imagen, todo lo que pueda, y si os pensáis que está deteriorada, os equivocáis, porque toda la burocracia europea anda en una dirección muy parecida. Poco a poco estas estrategias las vais subiendo de gravedad, cada vez apretará más la máquina. Ahora mismo está generando una ventana de Overton de manual. Mirad, esto es lo que tenéis que entender de verdad. Él quiere solucionar un problema que tiene, que es muy difícil de arreglar, que es censurar a todo lo que sea contrario a sus ideas. Para ello, lo que está haciendo es crear un problema que no existe dentro de la cabeza de la gente que ya le apoya y de la gente dubitativa y que es una indigente mental. Eso después lo refuerza desde los medios de comunicación afines y desde la estructura del Estado. Y cuando tienes ese combo perfecto, que es en el Estado en el que estamos ahora, luego él mismo se erige como solucionador de ese problema. Cuando tienes ya toda esa base creada, cuando el problema ya está en el aire, cuando ya has tapado todos los escándalos que te rodean y enfocas en que el problema principal del país es ese, la gente coge esa conciencia, entra en el debate, empieza a discutir si se puede hacer una cosa o no se puede hacer otra, si se puede llegar a un límite o hay que quedarse un poquito más corto o incluso se puede forzar un poco más, y empieza a esa idea a generarse en la mente y a verla cada vez más capaz, y no solamente más capaz, sino necesaria. Tenemos una situación muy grave y ahora mismo todos los comunicadores independientes y medios de comunicación que no están corruptos, que no son unos vendidos al poder político, que hay muchos por desgracia en este país, no podemos dejar de dar la batalla ni un segundo. No podemos dejar de dar la batalla. Y hay que dejar una cosa muy clara porque esto me mosquea de verdad. Vamos a ver. Todo miembro del PSOE, independientemente del punto de España en el que se encuentre, si sigue ahora mismo con el carnet del partido,
Es igual de cómplice, igual de dictatorial que el presidente del gobierno. Y con esto me puedo referir a Paje, que estaba el otro día en el Comité Federal aplaudiendo lo que ocurría, y a cualquiera que tenga mínimo decencia y sentido demócrata, si lo queréis llamar, en este país, no puede formar parte de un partido como este. Segundo lugar, que la oposición siga pactando, que siga llegando a acuerdos de cualquier tipo, en cualquier sitio con esta gentuza, lo sigue blanqueando, lo sigue convirtiendo en socio, en aliado, en un partido con el que se puede negociar y llegar a acuerdos. El Partido Socialista Obrero Español no solamente es criminal, pero es que lo que teníamos como concepción del Partido Socialista antiguo ya no existe. No existe, existe el Partido Sanchista, punto. Y es un partido radical, es un partido mentiroso, es un partido traicionero, es un partido que está enfocado en el culto al líder. El Partido Socialista es Pedro Sánchez. Ni siquiera el Partido Socialista de Zapatero era Zapatero. El Partido Socialista de Felipe no era Felipe. Este Partido Socialista es solamente de Pedro Sánchez. Y ahora mismo son exactamente lo mismo a lo que era Podemos. Ha cogido todos y cada uno de sus principios. Lo que pasa es que encima los ocultan y se hacen pasar como auténticos demócratas liberadores cuando no es verdad. No podemos caer en la trampa de creer que necesitamos más herramientas para combatir los bulos contra el gobierno, porque es mentira, porque hoy en día existen herramientas suficientes para demandar por difamación y denunciar por vías legales cuando alguien miente. Y si no, que se lo pregunten a la exministra de Igualdad del gobierno, que fue sancionada por llamar maltratador a un ciudadano común. El problema no son los bulos han existido siempre y, por cierto, el Partido Socialista ha sido el que más ha mentido en la historia de este país. Y os voy a poner un ejemplo. El mayor bulo más grave, a mi juicio, y mira que se han dicho muchos en estos años, el más grande de todos fue el del comité de expertos. No hay cosa más torticera que presentarse unas elecciones diciendo una cosa y hacer totalmente la contraria. El problema de los bulos existe a nivel mundial, por supuesto, pero lo que no puedes hacer es tú decidir qué es un bulo y qué no. Es que lo que no... O sea, es que de verdad hemos perdido totalmente el juicio. O sea, un presidente que cada cosa que dice tiene un archivo de hemeroteca. Un archivo de hemeroteca entero para cualquier cosa de la que decida, de la que diga o de la que haga. Ese hombre está creando un problema contra su persona y su partido y su gobierno sobre los bulos. Es que es para volverse loco, joder. Pero de este tío nos podemos esperar cualquier cosa. Yo lo llevo diciendo muchos años. Os lo llevo diciendo constantemente desde este canal, desde mis redes sociales, que este tío es un peligro andante. Pero lo verdaderamente peligroso ya no es solamente él, sino los medios de comunicación que le están bailando el agua. Todos estos periodistas que animan a censurar a sus propios compañeros. ¡Pero qué asco más grande! Mirad, chicos, no sé cómo decirlo ya, pero lo que está pasando no tiene nombre. No tiene nombre. Muchas veces creemos que los países cambian su formato de gobierno, su régimen, de la noche a la mañana con un golpe de Estado, con un asalto al poder de manera brutal, pero no. Lo normal, y eso lo podemos saber de nuestros amigos sudamericanos, es que muchas veces esto pasa poco a poco, con un goteo constante, con la anestesia de la población. Y ahora mismo estamos justo al final de un proceso que lleva 4, 5, 6 años gestándose y que empieza de verdad el control más absoluto por parte de un gobierno. La tiranía está absolutamente garantizada si esto no cambia y no podemos quedarnos pasivos, no podemos permitirlo, no podemos callarnos, hay que ser valientes, hay que tener la cabeza fría y saber que no podemos permitir esto, porque si lo dejamos pasar, si creemos que esto, bueno, no pasa nada, mañana juega el Madrid, dentro de unos años no sabremos ni salir del marrón que tendremos encima. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, si es que no me han tirado el canal.